Lección 1. Aceptación y comprensión. Tuve que aceptar que no todos comparten mi perspectiva. Sí, a veces es difícil comprender diferentes puntos de vista. Para la mayoría de mis compatriotas es una realidad diferente. Es importante escuchar y empatizar con sus experiencias. Por supuesto, la aceptación puede llevar a mejores conversaciones y soluciones. Estoy de acuerdo. Necesitamos crear un espacio de diálogo abierto. De esa manera, podemos superar las brechas y generar comprensión. Fomentemos más debates dentro de nuestra comunidad. Sí, es vital fomentar una cultura de respeto y aprendizaje. Lección 2. Servicios de la habitación. La nevera de esta habitación es perfecta para nuestra estancia. Sí, podemos tener bebidas calientes y mantener los snacks frescos. Mira, también hay un televisor y un escritorio para que usemos. Esto hace que sea conveniente relajarse y realizar algo de trabajo. Me encanta que tengamos todas estas comodidades a nuestro alcance. Es genial. Podemos disfrutar de nuestra estancia aquí con total comodidad. Me alegro de haber elegido este lugar, se siente como un hogar lejos del hogar. Por supuesto, aprovechémoslo al máximo durante nuestra estancia. Estoy de acuerdo, con todo lo necesario, debería ser una experiencia divertida. Lección 3. Compartir malas noticias. Tengo malas noticias para ti respecto a nuestros planes. Oh no, ¿qué pasó? Me temo que se trata de nuestros conciudadanos y de los acontecimientos recientes. Eso suena serio. Por favor, cuéntame más. Han ocurrido incidentes que han afectado a personas que aman la paz en todo el mundo. Es desgarrador. Necesitamos encontrar maneras de apoyarlos. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante mantenerse unidos en tiempos difíciles. Sí, debemos crear conciencia y ayudar en todo lo que podamos. Discutamos cómo podemos contribuir positivamente a la situación. Lección 4. Conversaciones sobre el clima. Es refrescante cuando la lluvia enfría todo. Es cierto, pero espero que se aclare antes de nuestro evento al aire libre. Sí, realmente necesitamos buen clima para que tenga éxito. Estoy de acuerdo. Sería decepcionante que la lluvia afectara nuestros planes. Estemos juntos atentos al pronóstico del tiempo. Buena idea. Podemos ajustar nuestros planes si es necesario. Ojalá que la lluvia pase rápido. Cruzo los dedos. Tengo muchas ganas de disfrutar del aire fresco. Yo también. Seamos optimistas con el clima. Lección 5. Jardinería. Debo decir que realmente prefiero la jardinería, me ayuda a relajarme después de un largo día de trabajo. Suena genial. ¿Qué sueles cultivar en tu jardín? Cultivo una variedad de verduras como tomates y pimientos, pero también me encanta cultivar hierbas como la albahaca y la menta. Las hierbas frescas pueden hacer una gran diferencia en la cocina. Solo puedo imaginar lo satisfactorio que debe ser utilizar algo que has cultivado tú mismo. Por supuesto, hay algo especial en recoger ingredientes frescos de tu propio jardín.
¿Tienes también flores o te limitas exclusivamente a verduras y hierbas? Tengo flores, planto girasoles y caléndulas para darle un toque de color. Deben agregarle mucha belleza a su jardín, especialmente cuando están en plena floración. Sí, y atraen mariposas, lo que hace que toda la experiencia sea aún más mágica. Lección 6. Un cuento de Navidad. ¿Has leído alguna vez un cuento de Navidad? Es una historia fascinante sobre un anciano rico pero tacaño, Ebenezer Scrooge. Sí, se niega rotundamente a darles a sus empleados un salario decente o, incluso, desearles una feliz Navidad. Exactamente. Es difícil creer que alguien pueda ser tan tacaño, sobre todo en estas fechas. Lo que me parece interesante es cómo se transforma después de esas visitas fantasmales en la víspera de Navidad. ¿Verdad? Los fantasmas le muestran las consecuencias de sus actos, lo que realmente le hace reflexionar sobre su vida. Es un poderoso recordatorio de la importancia de la bondad y la generosidad. Y al final se convierte en una persona completamente diferente, abrazando el espíritu de la Navidad. Su cambio es muy inspirador, demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, para mejorar. Absolutamente, es una lección atemporal que resuena en todos, independientemente de la edad. Lección 7. La belleza natural de Hawái. ¿Sabías que Hawái es el hogar de muchas flores y árboles hermosos? Sí, es fascinante. Los primeros habitantes de Hawái fueron los polinesios, quienes trajeron consigo su cultura y tradiciones. Realmente apreciaron la belleza natural que los rodeaba, ¿no es así? En efecto, usaban los abundantes recursos para obtener alimentos, medicinas e incluso para sus hermosas artesanías. Es sorprendente lo conectados que estaban con la naturaleza, encontrando armonía en su entorno. Y esa conexión todavía es evidente hoy en día en la cultura y los festivales hawaianos. Por supuesto, la forma en que celebran su herencia a través del hula y la música es realmente inspiradora. Me hacen ganas de visitarlo y experimentar esa belleza y cultura de primera mano. Sin duda deberías ir, los paisajes y las tradiciones son inolvidables. Lección 8. Compras de calidad. He notado que los precios pueden variar bastante cuando se compran artículos de calidad. Sí, pero creo que los precios razonables a menudo reflejan una calidad justa, ¿no crees? Por supuesto, es importante equilibrar el costo y la calidad para obtener la mejor relación calidad-precio. Exactamente. Es frustrante pagar mucho y luego descubrir que el producto no cumple con tus expectativas. Por eso siempre leo reseñas antes de realizar una compra. Me ayuda a tomar decisiones informadas. Buena decisión. Investigar un poco puede evitarte decepciones a largo plazo. También disfruto apoyando a los negocios locales que ofrecen productos de calidad a precios justos. ¡Qué buen enfoque! Se siente bien contribuir a la comunidad y conseguir buenas ofertas. Sí, es una situación en la que todos ganan. Lección 9. Estilos de baile. Sabes, la forma en la que yo bailo es muy diferente a la forma en la que baila mi madre. En serio, ¿cómo describirías tu estilo de baile comparado con el de ella? Yo tiendo a ser más moderna y enérgica, mientras que ella prefiere estilos tradicionales que tienen mucha gracia. Suena interesante.
Cada estilo debe tener su propio atractivo. Por supuesto, me encanta cómo la danza puede evolucionar a lo largo de las generaciones, reflejando diferentes influencias. Es fascinante ver cómo las experiencias personales dan forma a nuestros movimientos y expresiones. Sí, y bailar puede ser una forma poderosa de conectarse con los demás y expresar emociones. Yo también lo creo. Puede contar una historia sin necesidad de palabras. Exactamente, es uno de los aspectos hermosos de la danza que atrae a tanta gente. Lección 10. Puntualidad. Sí, la puntualidad es muy valorada en muchas culturas, especialmente en entornos empresariales. Estoy de acuerdo. Es importante llegar puntual a las reuniones para respetar el horario de todos. Por supuesto, da un toque profesional y demuestra tu compromiso. Y llegar tarde puede causar estrés innecesario para todos los involucrados, ¿no crees? Sí, interrumpe el flujo de la conversación y puede dar lugar a malentendidos. Por eso siempre trato de planificar con antelación y salir temprano para evitar prisas de último momento. ¡Qué buena idea! Es mucho más fácil relajarse cuando no te preocupa llegar tarde. Exactamente. Además, llegar temprano te da la oportunidad de prepararte y ordenar tus ideas. Por supuesto, puede marcar una diferencia significativa en la efectividad de la reunión. Lección 11. Reflexiones históricas. Porque la verdad es que así nos advirtieron que sería, la historia a menudo se repite. ¡Qué afirmación tan contundente! Creo que siempre debemos aprender del pasado para evitar cometer los mismos errores. Exactamente. El presidente Reagan solía hablar de la importancia de comprender nuestra historia. Sí, enfatizó que el conocimiento de los acontecimientos históricos puede guiar nuestras decisiones futuras. Es fascinante cómo las lecciones del pasado pueden resonar con los problemas contemporáneos. Por supuesto, nos recuerdan que debemos pensar críticamente sobre nuestras decisiones. Y a veces puede ser una llamada de atención para actuar antes de que sea demasiado tarde. Es fundamental que participemos en debates sobre nuestra historia y sus implicaciones para la actualidad. Por supuesto, solo entendiendo de dónde venimos podremos forjar un mejor camino. Lección 12. Consejos de cocina. A veces cocinar puede ser un poco complicado, pero tengo algunos consejos que pueden ayudar. Me encantaría escucharlos. ¿Qué sugieres? Solo asegúrate de amasar bien la masa, realmente ayuda a desarrollar el gluten para una mejor textura. Eso suena importante. Suelo saltarme ese paso cuando tengo prisa. Lo entiendo, pero tomarse ese tiempo extra puede hacer una gran diferencia en el producto final. Definitivamente lo tendré en cuenta la próxima vez que hornee pan. Además, dejar reposar la masa es crucial, permite que los sabores se desarrollen más plenamente. Excelente consejo. Entiendo que mejoraría mucho el sabor. Cocinar es cuestión de paciencia y práctica, cuanto más lo hagas, mejor te volverás. Lección 13. Experiencia gastronómica. Por supuesto, después de servir la comida, es importante volver a la mesa con calma. Sí, crea una experiencia gastronómica más agradable cuando todos están sentados y listos para comer.
Creo que contribuye al ambiente y permite que todos puedan apreciar la comida juntos. Exactamente. Además, te da un momento para reflexionar sobre la deliciosa comida que acabas de elegir. Y compartir la comida con otros la hace aún más especial. Me encanta cómo la comida puede unir a las personas y crear recuerdos duraderos. Sí, es un lenguaje universal que trasciende las fronteras culturales. Cenar juntos es una forma muy significativa de conectarse y compartir historias. Por supuesto, es uno de los placeres sencillos de la vida que nunca debe pasarse por alto. Lección 14. Rutina matutina. Por supuesto, también configuraré el servicio de despertador para ti, no es ningún problema. Qué considerado de tu parte. Las mañanas pueden ser muy ajetreadas si no estás preparado. Lo entiendo perfectamente. Tener un llamado de atención confiable realmente puede marcar la diferencia. Ayuda a empezar el día con buen pie, especialmente cuando tienes planes importantes. Exactamente. Creo que una buena rutina matutina marca la pauta para todo el día. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta tomarme un momento para disfrutar de un café antes de ponerme a trabajar. ¡Qué bien! Un poco de relajación por la mañana puede hacer maravillas con la productividad. Sí, se trata de encontrar el equilibrio entre estar organizado y tomarse tiempo para uno mismo. Por supuesto, es fundamental cuidar tanto nuestras responsabilidades como nuestro bienestar. Lección 15. Calidez invernal. Ya sabes, cuando llega el frío, me encanta ponerme mis guantes en las manos, me mantienen abrigado mientras salgo a caminar. ¡Qué rico! Suelo ponerme una bufanda suave alrededor del cuello para protegerme del viento frío, lo que hace que los paseos invernales sean mucho más cálidos. Por supuesto, hay algo mágico en cómo brilla la nieve cuando estás bien abrigado, ¿no crees? Sí, realmente transforma el mundo en un paraíso invernal. Disfruto viendo los copos de nieve bailar en el aire mientras paseo. Y después de un largo paseo por el frío, no hay nada mejor que llegar a casa y encontrar una bebida caliente, ¿verdad? Claro que sí. Un chocolate caliente con malvaviscos es mi forma favorita de entrar en calor después de estar al aire libre. Suena tan tentador. Quizás tenga que probarlo la próxima vez que entre del frío. Deberías. Es el capricho perfecto para disfrutar mientras recuerdas los hermosos paisajes nevados. Ya casi puedo saborearlo. El invierno aporta un encanto único a nuestros momentos cotidianos, ¿verdad? Lección 16. Aventuras de senderismo. Sí, me encanta hacer senderismo. Hay algunos senderos estupendos cerca que ofrecen vistas impresionantes y aire fresco. ¡Qué maravilla! Has estado en el sendero de la montaña verde. He oído que ofrece paisajes impresionantes y un reto refrescante. Sí, las vistas desde la cima valen cada paso. Se puede ver a kilómetros de distancia y la sensación de logro es inigualable. Suena increíble. Disfruto estar en la naturaleza, sobre todo cuando los senderos están rodeados de árboles vibrantes y vida silvestre. Exactamente. Hay algo muy revitalizante en estar al aire libre, lejos del ajetreo de la vida diaria. Y el aire fresco es una ventaja. Siempre vuelvo con energía y listo para afrontar cualquier cosa.
Definitivamente deberías acompañarme la próxima vez. Siempre es más divertido caminar con un amigo para compartir experiencias. Me encantaría. Explorar la naturaleza juntos suena como una forma perfecta de pasar el día. Planifiquémoslo pronto entonces. Los senderos nos están llamando y no puedo esperar para recorrerlos nuevamente. Lección 17. Alimentación saludable. ¡Qué bien! Podríamos añadirle pollo a la parrilla para darle proteínas a nuestra ensalada. La haría mucho más sustanciosa. Por supuesto, el pollo a la parrilla no solo aporta sabor, sino que también nos da la energía necesaria para el día. Además, es tan versátil que podríamos condimentarlo de muchas maneras para mantenerlo emocionante. Exactamente. Me encanta experimentar con diferentes adobos y especias. Convierte cada comida en una experiencia deliciosa. Y combina perfectamente con verduras frescas. Podemos crear un plato colorido y nutritivo. Sí, siempre me siento muy satisfecha después de una comida que combina ingredientes saludables con un sabor exquisito. Pongamos como objetivo probar nuevas recetas juntos. Será divertido cocinar y disfrutar de comidas saludables. Estoy totalmente de acuerdo. Cocinar juntos es una experiencia maravillosa para conectar y podemos compartir consejos sobre la marcha. Entonces está decidido. La alimentación saludable será nuestra nueva aventura y estoy deseando empezar. Lección 18. Encontrar alojamiento. ¿Conoces algún buen hotel en esta zona? Busco un alojamiento cómodo durante mi visita. Sí, recomiendo visitar el Hilton. Tiene maravillosas comodidades y está convenientemente ubicado cerca de atracciones populares. Suena perfecto. Me encanta tener todo a poca distancia cuando viajo. Por supuesto, además, el hotel cuenta con un excelente restaurante y una encantadora zona de piscina para relajarse después de un día ajetreado. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Me encanta relajarme con una buena comida y un chapuzón en la piscina. Disfrutarás mucho de tu estancia. El personal es amable y siempre está dispuesto a ayudarte con cualquier petición. ¡Qué tranquilidad oír eso! Un ambiente acogedor puede marcar la diferencia en una experiencia de viaje. Claro, es agradable sentirse como en casa, incluso cuando estás fuera. Tengo muchas ganas de probarlo. Gracias por la recomendación, facilita muchísimo la planificación. Lección 19. Decir adiós. Me alegra que te gusten, siempre es bueno compartir lo que disfrutamos con los demás. Sí, ha sido una velada preciosa, pero se está haciendo tarde. Creo que tendré que irme ya. El tiempo vuela cuando te diviertes. No me había dado cuenta de lo tarde que se había hecho. De verdad, siempre aprecio nuestras conversaciones. Me alegran el día. Igualmente, espero con ansias nuestra próxima charla, es algo que disfruto muchísimo. Yo también. Estaré pensando en nuestra conversación hasta entonces, sobre todo en los temas divertidos que tratamos. Asegurémonos de continuar donde lo dejamos la próxima vez, tengo mucho más para compartir. Claro, traeré nuevas ideas para debatir y nos lo pasaremos genial. Suena bien. Hasta entonces, cuídate y que tengas una noche maravillosa. Lección 20. Planificación eficiente. Veamos si podemos lograr alguna mejora en nuestro proyecto. Agilizar nuestro proceso podría ahorrarnos tiempo. Suena razonable.
Podríamos también buscar herramientas que nos ayuden a gestionar nuestras tareas de forma más eficaz. Por supuesto, existen varias aplicaciones diseñadas para mejorar la productividad y la colaboración. Genial. Creo que usar la tecnología con inteligencia puede transformar nuestra forma de trabajar juntos. Claro, se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre las herramientas y nuestro toque personal. Exactamente. Creo que si combinamos nuestras habilidades con herramientas eficientes, podemos lograr resultados extraordinarios. Estoy entusiasmado por explorar esto más a fondo y descubrir qué funciona mejor para nuestro equipo. Yo también. Dediquemos un tiempo a intercambiar ideas e implementar nuevas estrategias. Será un proceso gratificante. Espero ver los cambios positivos que podemos lograr. Lección 21. Lugares de interés cercanos. Se trata de una caminata de unos 10 minutos desde aquí hasta el parque, perfecto para un pequeño paseo después de nuestra reunión. Genial. ¿Hay algún lugar emblemático cerca que debamos visitar mientras estamos por la zona? Sí, hay una hermosa fuente histórica que es bastante popular entre los lugareños y los turistas. Suena genial. Disfruto aprendiendo sobre la historia de estos lugares. Le da más profundidad a la experiencia. Te encantará. La fuente está rodeada de preciosos jardines, lo que la convierte en un lugar perfecto para relajarse. Ya me lo imagino. Un ambiente sereno para relajarse después de un día ajetreado suena maravilloso. Exactamente. Además, suele haber artistas locales exponiendo sus obras cerca, así que también es un deleite para la vista. ¡Qué maravilla! Siempre agradezco la oportunidad de apoyar el talento local mientras disfruto del paisaje. Hagámoslo nuestra pequeña aventura, no puedo esperar a explorarlo contigo. Lección 22. Seguridad aeroportuaria. Solo un objeto personal, ¿verdad? Tengo que sacar mi portátil durante el control de seguridad. Sí, en la mayoría de los casos tendrás que sacar tu computadora portátil del bolso y colocarla en un contenedor aparte. Tiene sentido. Quieren asegurarse de que todo se revise adecuadamente para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Exactamente. Se trata de mantener la seguridad. He aprendido a prepararme con antelación para que el proceso sea más fluido. Buena idea. Me aseguraré de tener mis cosas organizadas para no retrasar la fila. ¡Qué estrategia tan inteligente! Siempre es mejor tener en cuenta a los que te esperan. Agradezco los consejos. Viajar puede ser un caos, pero estar preparado ayuda a aliviar parte del estrés. Por supuesto, un poco de planificación ayuda mucho a que el viaje sea más agradable. Estoy emocionado por este viaje. Gracias por el consejo, ahora me siento más preparado para la experiencia en el aeropuerto. Lección 23. Reutilización creativa. Suena genial. He intentado reutilizar muebles viejos para darles una nueva vida y es muy gratificante. Me encanta la idea. Es una forma fantástica de ser consciente del medio ambiente y, al mismo tiempo, creativo. Exactamente. Transformé una silla vieja en una hermosa jardinera y le da mucha personalidad a mi jardín. ¡Qué inspirador! Me encantaría saber más sobre los proyectos que has completado. Claro, cada pieza cuenta una historia y disfruto del reto de imaginar algo nuevo a partir de lo antiguo.
Es como darle una segunda oportunidad a los muebles y admiro esa perspectiva. Por supuesto. Además, es un excelente tema de conversación cuando tienes visitas. Me lo imagino. Es maravilloso compartir experiencias creativas con otros. Vamos a intercambiar ideas juntos. Creo que podríamos crear algo realmente especial. Lección 24. Escucha activa. Sí, mediaré a través de videollamadas y promoveré la escucha activa para comprender todos los lados de una discusión. Es una habilidad importantísima. Ayuda a garantizar que todos se sientan escuchados y valorados durante las conversaciones. Exactamente. La escucha activa fomenta una mejor comunicación y puede generar resultados más productivos. Totalmente de acuerdo. Es increíble cuánto podemos aprender cuando realmente prestamos atención a los demás. ¿Verdad? Siempre animo a la gente a hacer preguntas aclaratorias para profundizar la comprensión. Es una gran estrategia. Demuestra que estás comprometido y realmente interesado en lo que dicen. Por supuesto, crea un ambiente positivo donde todos se sienten cómodos compartiendo sus ideas. Admiro tu enfoque. En el mundo acelerado de hoy, es crucial mantener conexiones significativas. Gracias. Me apasiona mejorar las habilidades de comunicación. Son esenciales en todos los aspectos de la vida. Lección 25. Perspectivas. He estado pensando en cómo podemos realmente ayudarnos unos a otros a mejorar nuestras habilidades, especialmente cuando se trata de aprender cosas nuevas. Por supuesto, compartir nuestras experiencias y perspectivas puede marcar la diferencia, ¿no crees? Sí, y creo que brindar retroalimentación constructiva es crucial. Nos ayuda a crecer y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Exactamente. Por ejemplo, si a uno le cuesta pronunciar, el otro puede ofrecer consejos o incluso practicar juntos. Excelente punto. Y también podemos explorar diferentes técnicas, como usar tarjetas didácticas o aplicaciones de idiomas, para mantener el interés. Sí, además, podríamos fijarnos pequeñas metas que nos motivarían a seguir adelante y celebrar nuestros avances. Por supuesto, y creo que hablar de nuestros libros o películas favoritos también podría enriquecer nuestro vocabulario y hacer que el proceso de aprendizaje sea más ameno. Me encanta la idea. Al conectar el aprendizaje de idiomas con nuestros intereses, no solo mejoramos, sino que también lo hacemos divertido y cercano. Hagamos un plan para compartir nuestros recursos favoritos la próxima vez. Será emocionante ver qué aporta cada uno. Lección 26. Cocinar juntos. Tengo un plan genial para la cena de esta noche. Empezaré salteando la cebolla y el ajo para realzar su rico sabor. ¡Qué rico! Una vez que estén aromáticos, ¿qué crees que deberíamos añadir para realzar el plato? Estaba pensando en agregar algunas verduras frescas. No solo agregarán color, sino también un elemento nutritivo a nuestra comida. Excelente elección, y quizás un toque de hierbas para realzar aún más los sabores. ¿Qué te parece? Por supuesto, una pizca de albahaca o tomillo le daría un toque gourmet al plato. Me encanta cómo podemos colaborar en la cocina. Cocinar juntos no solo es productivo, sino también divertido. Sí, y compartir las tareas culinarias garantiza que ambos contribuyamos al plato final, haciéndolo aún más gratificante.
Además, disfruto aprendiendo nuevas técnicas de ti, lo que me ayuda a mejorar mis habilidades culinarias a lo largo del camino. Ese es el espíritu. Hagamos de esta cena una deliciosa obra maestra de la que ambos podamos estar orgullosos. Lección 27. Singularidad del producto. Mientras desarrollamos estrategias para mantenernos a la vanguardia en este mercado competitivo, me pregunto qué hace que nuestro producto sea verdaderamente único. Excelente pregunta. Es fundamental identificar nuestra propuesta de venta única si queremos destacar. Exactamente. No se trata solo de las características, sino de la conexión emocional que nuestro producto crea con los clientes. Sí, la gente suele comprar basándose en cómo les hace sentir un producto, no solo en sus beneficios prácticos. Necesitamos aprovechar eso. Correcto, y el storytelling puede ser una herramienta poderosa para transmitir esa conexión emocional. Compartir la trayectoria de nuestra marca puede conectar con los clientes potenciales. Por supuesto, si logramos destacar los valores y la misión de nuestro producto, podremos crear una base de clientes leales que confíen en nosotros. Además, deberíamos considerar cómo nuestro producto resuelve un problema que otros no han abordado. Ese es un enfoque sólido a considerar. Por supuesto, la innovación no solo atrae la atención, sino que también genera confianza. Si nos ven como solucionadores de problemas, es más probable que nos elijan. Y no olvidemos la opinión de los clientes. Interactuar con nuestra audiencia puede brindarnos información sobre lo que realmente valoran de nuestro producto. Lección 28. Soluciones quirúrgicas. Cuando se trata de ciertos problemas médicos, he aprendido que a veces la única cura es la cirugía para reparar el daño. Sí, es un pensamiento desalentador, pero en muchos casos, la cirugía es necesaria para restaurar la salud y la función. Exactamente. Es fascinante cómo los avances médicos han hecho que estos procedimientos sean más seguros y efectivos a lo largo de los años. Por supuesto, pero el proceso de recuperación puede ser tan importante como la cirugía misma y a menudo requiere tiempo y cuidados en un hospital. Correcto. Por eso es crucial elegir el centro y el cirujano adecuados. Debe asegurarse de estar en buenas manos durante todo el proceso. Por supuesto, y contar con un sistema de apoyo durante la recuperación puede marcar una gran diferencia en la rapidez con la que una persona se recupera. Sí, el apoyo emocional y físico es vital. Los hospitales suelen ofrecer recursos para ayudar a los pacientes y a sus familias a transitar esta etapa. También debemos considerar la importancia del seguimiento. Es esencial para monitorear el progreso y abordar cualquier complicación que pueda surgir. Por supuesto, el camino hacia la recuperación puede ser largo, pero con el enfoque adecuado, muchos pueden recuperar su salud y bienestar. Lección 29. Consecuencias del uso de esteroides. Es alarmante descubrir cómo el uso de esteroides puede provocar problemas de salud importantes, especialmente en los hombres, donde puede provocar una reducción en el funcionamiento de los testículos. Sí, los efectos secundarios pueden ser bastante graves y es fundamental que los usuarios sean conscientes de estos riesgos antes de considerar dichas sustancias. Por supuesto, mucha gente desconoce que la búsqueda de la perfección física puede tener consecuencias nefastas para la salud. Y no se trata solo de los hombres. Las mujeres que usan esteroides pueden experimentar sus propias complicaciones, como desequilibrios hormonales. Exactamente. Es fascinante cómo estas sustancias pueden interferir con los procesos naturales del cuerpo, provocando efectos duraderos que quizá nunca se reviertan por completo.
Sí, y es importante promover alternativas saludables para mejorar el rendimiento el físico sin los peligros asociados con los esteroides. Por supuesto, la educación es fundamental para que las personas tomen decisiones informadas sobre sus objetivos de salud y bienestar. Además, fomentar una cultura que valore los logros naturales por encima de las mejoras artificiales es esencial para el bienestar a largo plazo. Por supuesto, al fomentar conversaciones abiertas sobre los riesgos del uso de esteroides, podemos ayudar a proteger a las futuras generaciones de tomar decisiones perjudiciales. Lección 30. Consideraciones meteorológicas. Entiendo que la lluvia a menudo es incómoda, especialmente cuando tenemos planes al aire libre, pero no puedo evitar preguntarme si desaparecerá pronto. Es una preocupación común. Es sorprendente lo rápido que puede cambiar el tiempo, a veces ofreciendo un día hermoso justo después de un chaparrón. Exactamente. A veces, un poco de lluvia puede incluso realzar la belleza de la naturaleza, realzando los vibrantes colores de las plantas y las flores. Sí, y para quienes disfrutan del aire libre, un día lluvioso puede ser un cambio refrescante, invitando a disfrutar de actividades acogedoras en interiores. Cierto, es cuestión de perspectiva. En lugar de ver la lluvia como una molestia, podemos verla como una oportunidad para relajarnos y disfrutar de nuestros pasatiempos en casa. Por supuesto, además, es esencial para el medio ambiente. La lluvia nutre la tierra, permitiendo que las plantas crezcan y prosperen. Excelente punto. Así que, en lugar de preocuparnos por la lluvia, podemos disfrutarla y esperar con ilusión lo que viene. Sí, y si se aclara pronto, estaremos listos para salir y disfrutar de las actividades que tengamos planeadas. Exactamente. Al final, se trata de aprovechar la situación al máximo, haga solo llueva.